que no tiene comparación, ese amor incondicional, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero con ustedes en esta mañana compartir un tema que creo es muy importante siempre en nuestro recorrido de crecimiento en la fe, pero mucho más en el tiempo presente. El tiempo de hoy es un tiempo que demanda poder comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor y cuáles son las decisiones que debemos tomar. Si hay algo que podemos reconocer durante este año y durante este tiempo, es que la pandemia ha llegado para evidenciar mucha de nuestra condición de fragilidad y de debilidad y la incertidumbre que rodea la vida de los seres humanos. En medio de lo que hoy vivimos, la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? Es más, en nuestra oración cotidiana y el modelo de oración que Jesús nos ha dejado del Padre Nuestro, una de las peticiones es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una buena pregunta entonces es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Se podría decir que cuando una persona llega al encuentro con Dios hay dos grandes preguntas que uno debiera responder. Número uno, ¿quién es Dios? Y número dos, ¿qué quiere Señor que yo haga? Así que en el día de hoy quiero que compartamos el tema conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que pasa en mi vida si es la voluntad o no de Dios? Y cómo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a un texto inicial, un texto muy hermoso de uno de los salmos, el Salmo 143, y vamos a leer el Salmo 143, versículo 10, en una oración que hace el salmista y en una petición muy especial a Dios, una petición de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen y vamos a leer el Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Quiero volverlo a leer nuevamente, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Este salmo, que corresponde a uno de los salmos penitenciales que aparece en la Biblia y de manera particular cierra una sección en el libro de los salmos desde el Salmo 140 hasta el 143 como salmos penitenciales. Este es un salmo penitencial, pero también es un salmo de petición, de necesidad. Lo escribe David y lo escribe viviendo circunstancias muy difíciles, circunstancias adversas de persecución, estando en peligro de muerte. Acude el salmista entonces, en este caso David, a decirle: Señor, necesito que me guíes, que me muestres el camino, cuál es tu voluntad, y quiero la guianza tuya, quiero tu guianza, oh Dios, y quiero caminar sin obstáculos. Entonces, esta experiencia del Salmo nos invita a tres preguntas o a tres aspectos importantes que debiéramos resolver en torno a la voluntad de Dios. Y vamos a ver estos tres puntos del día de hoy. Número uno, vamos a ver el deseo de conocer la voluntad de Dios. Número uno, el deseo de conocer la voluntad de Dios. Número dos, conociendo la voluntad de Dios. Y número tres, la guía de Dios. Vamos a ver estos tres aspectos porque indudablemente el salmista dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Pero ¿cómo puede hacer alguien la voluntad de Dios sin primero conocer la voluntad de Dios? Y entonces hay algo importante, y es que el salmista en los versículos 8 al 10 va a hacerle una petición a Dios: Señor, muéstrame tu camino, yo quiero transitar por tus sendas. Y vamos a ver el primer punto: el deseo, la necesidad, el deseo de conocer la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos nuevamente al Salmo 143, pero que podamos observarlo desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo porque vamos a comprender algunos aspectos importantes que están allí inmersos en el pasaje. Dice así: por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El salmista, en medio de una circunstancia difícil, porque muy seguramente la necesidad genera deseos. Cuando hay una necesidad, surge un deseo. Por ejemplo, si una persona necesita saciar su hambre física, deseará alimentar. Si alguien necesita saciar la sed física, deseará beber algo. Si alguien necesita enfrentar momentos difíciles y tiene incertidumbre, entonces deseará conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. El salmista, que ha vivido situaciones de adversidad y de peligro, los primeros 6 versículos del Salmo 143 hablan de esa necesidad imperiosa, porque se enfrenta a una situación adversa, difícil, a una amenaza de muerte. Y entonces la pregunta es: Señor, ¿cuál camino debo transitar? La necesidad en los seres humanos crea deseos. La necesidad de poder transitar por caminos seguros, por saber cuál es el horizonte o el norte que debo tomar, me lleva a conocer la voluntad de Dios. Es muy posible que hoy, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, donde algunas personas han quedado desempleadas, donde muchas personas están viviendo la incertidumbre o el temor frente al contagio, frente a los cambios que tienen que hacer en su vida, preguntan: bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino que debo transitar? Esa incertidumbre, la amenaza, la dificultad crea en ti y en mí un deseo de conocer la voluntad de Dios. Enseguida vamos a hablar sobre ese punto, pero miren, no solamente el salmista en el Salmo 143, leamos por favor el Salmo 25, versículo 5, que dice en otro de los salmos, como un deseo también del salmista de conocer los caminos de Dios, de andar por sendas de rectitud y de justicia. Leamos Salmo 25, versículo 5, dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Esa evidencia del salmista nos va a decir la necesidad de recorrer o de conocer el camino. El Salmo 27, versículo 11, va a reiterar esa situación. También otro salmo donde el salmista se siente amenazado, rodeado de sus enemigos. Muchos son mis enemigos, muchos son los que dicen: nadie podrá venir a ayudarte, pero yo quiero buscar la presencia de Dios, yo quiero refugiarme en Dios. Y dice el Salmo 27:11 de esta manera: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. Necesito, Señor, tu dirección. Una buena pregunta para ti allí donde estás es: ¿cuánto anhelas en esta hora hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto anhelas conocer la voluntad de Dios? Es muy posible que hoy la incertidumbre que rodea tu vida y mi vida, las circunstancias que hoy vivimos, generen sentimientos de angustia, de ansiedad, de preocupación y la necesidad de experimentar un camino seguro, un camino allanado por el cual podamos transitar. Es el deseo del ser humano conocer la voluntad o el propósito de Dios. Si lo primero es el deseo, si lo primero es la necesidad de conocer la voluntad de Dios, lo segundo es conocer la voluntad de Dios. Alguien a esta altura podría decir: bueno, pero Edison, ¿cuál es la voluntad de Dios? El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces quiero que pasemos al segundo punto, y el segundo punto es conociendo la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos por favor a algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos dan pistas interesantes sobre la voluntad de Dios. Pero voy a explicarte esto inicialmente, porque quizás esa es la gran pregunta que nos hacemos los seres humanos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que inicie o no esta empresa? ¿Es la voluntad de Dios o no que siga adelante con esta relación afectiva? ¿Es la voluntad de Dios o no que me vaya a vivir a otra ciudad, a otro país,
que cambie de trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que yo pueda entrar en una deuda para un carro, para una casa? Son preguntas cotidianas que nos hacen las personas cuando se acercan y preguntan a un líder espiritual. Pues bien, si lo primero es ese deseo que ha surgido en algunos por una respuesta, por una necesidad, por un problema, por una adversidad, lo segundo es cómo conocer la voluntad de Dios. Y quiero hablarte de 3 aspectos en este segundo aspecto de conocer la voluntad de Dios. Número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la voluntad general de Dios. Y número 3, la voluntad particular o específica de Dios para la vida de las personas. Número 1, la voluntad soberana de Dios. Y para entender la voluntad soberana de Dios es que hay que decir que no existe en ninguna parte un mapa o una forma detallada que te diga qué es lo que quisiéramos todos nosotros. Si me muevo del punto A al punto B, quiero saber con exactitud si esa es la voluntad con detalles. Para conocer la voluntad de Dios, lo primero que hay que entender es que Dios pide una relación que te lleve a conocer la voluntad de Dios. Y lo primero que vamos a entender en este segundo aspecto de conociendo la voluntad de Dios es la soberanía de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de todo pensamiento, de todo deseo humano, de toda lógica humana. Isaías en el capítulo 46, versículo 10 nos va a decir lo siguiente. Isaías 46, 10, vamos a leerlo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En otras palabras, Dios hace lo que a Él mejor le parece, independientemente de si responde o no a nuestra lógica, independientemente o no si estamos o no de acuerdo. Uno de los atributos de Dios se llama la soberanía de Dios. Esto es, Dios está por encima de nuestras circunstancias. Y algo que nos puede ayudar a entender esto es una realidad. Los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Así como la tierra, el cielo está por encima de la tierra, así los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Quiero que vayamos a un texto, Isaías capítulo 55, vamos a leerlo. Versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. El primer punto es que debemos entender que Dios es soberano, que su voluntad es soberana, que no se trata de que la voluntad de Dios se acomode al deseo del ser humano. La voluntad de Dios tiene que acomodarse a lo que yo creo que es bueno. No, las ideas de Dios están por encima de las nuestras. Para decirlo de esta manera y para que lo podamos entender, Dios puede hacer las cosas de manera diferente, y lo que para nosotros puede parecer una catástrofe, una dificultad, puede ser la voluntad de Dios para que Dios haga cosas prodigiosas y maravillosas. Por ejemplo, hemos escuchado la historia de un hombre llamado José. José, uno de los 12 hijos de Israel, que estuvo prisionero en Egipto, que fue llevado como esclavo y que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Dios usó durante todo ese tiempo circunstancias adversas y estaban en la voluntad de Dios para que viniera un plan mayor. En otras palabras, Dios puede en ocasiones traer para tu vida bendiciones envueltas en papel de problema. Edison, y entonces la voluntad de Dios puede ser que vengan los problemas. En la soberanía de Dios, Dios puede permitir en su voluntad que a ti y a mí nos pasen cosas difíciles para que en un momento determinado podamos enfrentar otras cosas. Vamos a leer Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los pensamientos de Dios están por encima. El libro de los Proverbios va a decir que muchos son los deseos y deseos del ser humano. Dice Proverbios 19 y 21. El hombre hace muchos planes, pero solo se cumple el propósito divino. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra. En el Nuevo Testamento, Santiago va a hablar de las personas que dicen hoy o mañana pasaremos haciendo negocios o haciendo tales cosas,
y ustedes ni siquiera saben lo que será del día de mañana. Ustedes ni siquiera saben. Algunos de nosotros en nuestra voluntad, año 2019, fin de año, inicio del 2020, teníamos planes para viajar, ir a otros países, hacer actividades, y terminamos dándonos cuenta que esa realidad no se pudo realizar. En esencia, lo que está mostrando es que el ser humano no tiene control sobre las variables y no puede hacer su voluntad, pero hay alguien que es soberano y que finalmente termina cumpliendo sus propósitos y planes. Ya comprendemos que la voluntad de Dios es soberana. Ahora, la pregunta que alguien podría hacer: pero si Dios es soberano, puede ser que la voluntad de Dios sea mala, puede ser que la voluntad de Dios sea incorrecta. Y entonces quiero decirte lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Si lo primero es la soberanía de Dios, en conocer la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios es que Dios es soberano. Dios está por encima de cada uno de nosotros. Dios no responde a la lógica tuya y a la mía. Lo que para nosotros puede ser la mayor catástrofe y cómo que esto es la voluntad de Dios, Dios puede decir: sí, la voluntad no es que hayas pasado por este momento difícil. La voluntad mía es lo que voy a hacer con este momento difícil. La voluntad mía es lo que voy a hacer con esta crisis que has vivido en medio de la pandemia, en medio de la dificultad de perder el trabajo, de que tu vida se haya desmoronado en muchas áreas. Voy a mostrarte mi voluntad a través de la dificultad. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice de una manera especial en qué consiste esa voluntad de Dios, qué características tiene la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escucha esto: conocer la voluntad de Dios implica tres cosas. Número uno, la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, Dios está por encima. Pero si tienes dudas, quiero decirte que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero voy a pasar a algo adicional, el segundo aspecto de conocer la voluntad de Dios. Número uno, la soberanía. Número dos, la voluntad general de Dios. Edison, pero cuénteme cuál es la voluntad de Dios. No me lo diga en detalle, pero dígame lo general. Y te lo voy a decir para ti, para mí. La voluntad de Dios en esta vida, mientras estamos en esta tierra, es que nosotros podamos obtener el mayor regalo de todos, que se llama la salvación. Eso se llama la vida en plenitud, la vida abundante. ¿Qué quiere Dios? Que ni tú ni yo nos perdamos, porque el ser humano no fue diseñado para el aquí y el ahora. El ser humano fue diseñado para la eternidad, desde el aquí y el ahora y por la eternidad. Fuimos diseñados para ser imagen y semejanza de Dios. Fuimos diseñados para estar en su presencia. De otra manera te lo digo, fuimos diseñados para vivir con Dios, para compartir con Él su naturaleza, su esencia. ¿Por qué? Por amor. Y la naturaleza de Dios es el amor. La naturaleza de Dios es la plenitud. La naturaleza de Dios es la santidad. Dios quiere que compartamos con Él. Pero como muchos de nosotros estamos enfermos, vivimos en condiciones difíciles, todos los seres humanos nos hemos enfermado de un virus llamado pecado. La voluntad general de Dios es que todos los seres humanos se puedan ser libres de ese virus llamado pecado y podamos estar con Él. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo 2, 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios desea que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos la salvación y que conozcamos la verdad. Conocer la verdad es conocer a Dios mismo, a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero escuchen esto: cuando Jesús se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dijo: les voy a contar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Estamos comprendiendo la voluntad, la soberanía. Número 2, la voluntad general. Y puedes descansar allí. Dice así, Juan capítulo 6, versículos 35 al 40. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Dice así: el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y miren la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Escucha esto: la voluntad de Dios es que tú y yo recibamos vida eterna, que va a ser vida eterna desde aquí y ahora. Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero te voy a aterrizar un poquito más la voluntad de Dios. Ya tenemos la soberanía, tenemos la voluntad general de Dios, tenemos la voluntad moral de Dios. ¿Qué quiere Dios en tu vida y en la mía? En el Antiguo Testamento, a través del profeta Miqueas, Dios le dice al profeta Miqueas: mira, ¿qué es lo que Dios quiere de ti, hombre? ¿Qué es lo que Dios desea de ti como ser humano? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere Dios de tu vida de manera mucho más específica? Practicar la justicia, ser misericordioso y estar en actitud de humildad delante de Dios. Conocer la voluntad de Dios significa entender su soberanía. Conocer la voluntad de Dios significa conocer la voluntad general de Dios, que lo conozcamos y alcancemos salvación, que experimentemos la vida abundante. Conocer el deseo moral de Dios, lo correcto, llevar una vida de justicia, hacer justicia, tener actitudes de misericordia y tener humildad ante Dios. Pero la última parte de conocer la voluntad de Dios es la voluntad específica. Y la voluntad específica tiene que ver con lo que ya tú y yo necesitamos para algo específico. ¿Será que debo cambiar el carro o no? ¿Ir a viajar a otro lugar? ¿Hacer esta maestría después de haber hecho un pregrado? ¿Será que debo cambiar o no de lugar de vivienda? ¿Será que esta relación es la conveniente o no desde la parte afectiva? Esos detalles específicos se conocen como la voluntad particular de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto significa la guía de Dios. Si lo primero es el deseo de conocer la voluntad de Dios, si lo segundo es conocer la voluntad de Dios en la soberanía, en la voluntad general y en la voluntad particular, el tercer punto es que para poder ser guiado por Dios o conocer la voluntad de Dios, necesitas la guianza de Dios. Y volvamos al Salmo 143, versículo 10, porque vamos a ver la guía de Dios como el elemento fundamental para poder conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El salmista reconoce que la única forma para conocer la voluntad de Dios no es un código de instrucciones, no es un manual o un mapa general donde tú dijeras: estoy aquí y por mi cuenta yo voy a hacer esto. No, la voluntad particular de Dios se establece para tu vida cuando tú no tienes un camino, sino que tienes más que un camino, una relación. Solo podremos conocer la voluntad de Dios cuando nuestra vida se establece en una relación de docilidad, de dependencia, de humildad, de determinación en la voluntad de Dios. Y escucha, el mismo salmista que en el Salmo 143 expresa la necesidad de la guía de Dios, en el Salmo 32, que es otro salmo penitencial que surge después de que el salmista se ha equivocado, va a decir en los versículos 8 y 9 una declaración dada por Dios y que es una invitación a dejarse guiar. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Vamos a compartirlo porque es un texto importante de la necesidad de ser guiados por Dios y de tener esa relación personal. La invitación para que Dios forme parte integral de tu vida en cada instante, en cada momento. Escuchemos lo que dice el Salmo 32, 8 y 9.
El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Vamos al versículo 9. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Yo te daré instrucciones, yo te daré consejos, yo te voy a enseñar el camino que debes seguir, pero ¿quieres conocer la voluntad de Dios? No seas como el mulo y el caballo, que no se dejan dirigir. En otras palabras, sé dócil, sé dócil. La docilidad es una disposición del corazón y solo se es dócil cuando se está dispuesto a estar en relación y cuando entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que está por encima de mi voluntad. Y entonces la pregunta no es: Señor, ¿me colocas un sello de aprobado a mi voluntad? No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque quiero hacer tu voluntad. Docilidad. Pero si la docilidad es importante, la dependencia aún mucho más. El libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 6, va a decir algo fundamental y esencial. Proverbios 3: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. ¿Quieres la guía de Dios para conocer la voluntad particular? Sé dócil a la voz de Dios, depende de Dios. Pero finalmente dile: Señor, quiero entrar en intimidad y relación contigo. Quiero ir a donde tú vayas. Quiero hacer tu voluntad. Y para eso finalmente terminaremos con una invitación que Dios hace a través del profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú ignoras. Quizás cuando empezaste este espacio de la predicación: sí, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y te digo: sí, pero te voy a enseñar un camino para conocer la voluntad de Dios. Se llama la relación con Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Entra en el secreto, en la intimidad con Dios, y Él te revelará, y Él te mostrará, y Él señalará tus caminos, guiará tus sendas, te guiará por sendas de justicia. Cristo nunca hizo lo que Él quiso hacer, sino la voluntad del Padre. Qué bueno que hoy podamos decirle: Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres, Señor, que yo haga. Aquí estoy, Señor, delante de ti para que guíes y dirijas cada uno de mis pasos. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a decirle al Señor que queremos conocer su voluntad, queremos ser guiados y dirigidos por Él para que Él llene nuestra vida con su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos en esta mañana acercarnos ante tu presencia. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y hoy, Señor, necesitamos de manera especial en este momento de nuestra vida, donde quizás las circunstancias nos han llevado a tener que tomar decisiones cruciales, decisorias, definitivas en nuestra vida. Queremos saber cuál es tu voluntad. No queremos, Señor, seguir tropezando, no queremos seguir en nuestras propias fuerzas, equivocando nuestros caminos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ir donde tú vayas. Queremos seguir tus huellas y tus pisadas. Por eso, Señor, permítenos conocer tu voluntad. Permítenos estar humillados ante tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu señorío. Solo queremos estar delante de ti. Deja que Dios hable a tu vida en esta hora y que Él tome tu corazón.
voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestades descansaré en tu poder, pues tuya soy y mío eres tú. Tu voz me llama, Señor, y me llama a lo incierto, a lo profundo, a lo desconocido. Pero sé que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Quizás en medio de la incertidumbre de este tiempo presente, quizás en medio de la adversidad que hoy experimento, mi corazón se llena de angustia y no sé cuál es el camino a seguir, pero quiero oír tu voz. Quiero sentir que puedo caminar seguro en tu voluntad. Por eso hoy me dispongo ante ti, Señor, porque sé que soy tuyo y mío eres tú. Y por eso quiero sumergirme en tu presencia y entrar en esta relación preciosa, hermosa, que me guía por sendas de justicia, que me da seguridad y que me hace sentir protegido bajo tus alas. Camina en pos del Señor y siente su presencia y su cuidado, y escucha su voz que te llama a lo profundo, que te muestra su perfecta y santa voluntad. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Descansaré en tu poder, pues tuya soy y mío eres tú. Mío eres tú. Allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde yo puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde yo puedo estar confiado.
Gracias, Señor, porque podemos estar confiados y seguros en ti. Gracias por permitirnos acercarnos ante tu trono de gracia y poder conocer mediante esta relación íntima y personal contigo, por la presencia de tu Santo Espíritu, tu perfecta y santa voluntad para nuestras vidas. Señor, gracias porque sé que nos guías por sendas de justicia y porque tomados de tu mano somos más que vencedores, porque tú dispones todas las cosas para el bien de los que te amamos, y con esa certeza y esa seguridad nos abandonamos en tus brazos. Te pido, Señor, por cada persona que en esta hora allí, en el lugar donde se encuentra, te está pidiendo que le guíes, que le muestres tu voluntad en la situación particular que hoy está viviendo. Habla su corazón, guía sus pasos, Señor. Y por lo que ya has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y harás, recibe en esta hora todo el honor, toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio, en esta mañana, donde podemos recibir del mensaje de la palabra de Dios. Gracias a ustedes que nos han apoyado durante todo este tiempo y que han hecho posible que el mensaje de evangelización se extienda. La forma en que ustedes nos pueden apoyar es como hoy lo están haciendo, participando, enviando el link a otras personas cuando promovemos nuestro grupo, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en las actividades que tenemos durante toda la semana para jóvenes, para niños, para el grupo de adultos, y de esta manera estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero también nos pueden apoyar con su oración y con su ofrenda económica. Cada vez que ustedes apoyan con su ofrenda económica, posibilitan no solamente que podamos cumplir los gastos, las obligaciones, sino también que podamos cumplir la labor social que hemos hecho durante todo este tiempo de la pandemia, ayudando a muchas personas con recursos materiales, con alimentación y también con la palabra de Dios. Muy bien, queremos finalizar este espacio dándole gracias al Señor, bendiciendo su nombre, porque Dios es bueno, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que vamos a terminar con un cántico de alabanza, de agradecimiento a Dios. Que Dios les bendiga y les esperamos en una próxima oportunidad con nosotros. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Con tu gran amor resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Siempre